Otro Amadeus, y bueno, el día de hoy volvió a tocar una vez más hacer yakansaagyo, es decir, lo que son trabajos nocturnos. Pero bueno, habíamos comentado que eso, a diferencia de que se realice en otro lado, pues es un poco más fácil. Entonces, mientras camino a la siguiente estación, pues vamos a aplicar un tema que está un tanto en boga, que son los sistemas de salud. Y bueno, se habla, como decía Homero Simpson, el sistema de salud de este país está por detrás del de, y mencionaba muchos, incluso mencionaba el de Japón. Y pues bueno, se me hace interesante porque ya el vivirlo, conocerlo, es pues bastante interesante. Pero también recuerden que en mi caso particular, yo lo vivo desde el punto de vista de el salaryman, es decir, pues alguien que trabaja en una compañía con el contrato llamado seishain, es decir, una persona que tiene su contrato, diríamos en México, de base. Y pues bueno, esas son condiciones importantes a la hora de hablar de este tema. Recordemos también que muchas veces el sistema de salud pues puede ser complicado si no entendemos algunas cosas, por lo cual trataré de explicarlo lo mejor que sea posible. Número 1, el sistema de salud japonés se considera universal, por así decirlo, por ley. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que tengan residencia, es decir, que estén afincados, avecindados aquí en Japón, tienen que tener sí o sí un sistema de salud que los cubra. Y ahorita vamos a explicar por qué, pero comencemos con el concepto de vivir en Japón. Para que una persona pueda considerarse residente del país, tiene que tener un estatus de visa legal, lo que le llaman el shikaku. Y pues bueno, sabemos que existen muchísimos tipos de visa, desde las de estudiante, las personas que vienen a trabajar aquí, quienes vienen como cónyuges, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que el estatus migratorio sea legal para que nosotros podamos registrar la dirección en Japón. Esto se hace en la alcaldía del lugar donde nosotros vivimos, y para poder registrar la dirección tenemos que presentar la famosa Zairukado, la tarjeta de residencia. O sea, vemos como todo está siendo ligado. Entonces, una vez que nosotros tenemos un estatus legal, en el caso de quienes vienen a trabajar y al momento de entrar al aeropuerto se les entrega una tarjeta de residencia, van a requerir asistir lo más pronto posible a una alcaldía, bueno, a la alcaldía del lugar donde piensan vivir, y tomar, más bien, registrar la dirección en donde van a vivir. En este momento, ustedes van a conseguir que se pueda emitir un documento conocido como Yumingyo o certificado de residencia. Este Yumingyo consiste en información, como bien lo dice el nombre, de la residencia de la persona, nombre, fecha de nacimiento, en el caso de extranjeros, el país de procedencia, el tipo de visa que tienen y el tiempo de permiso, es decir, el tiempo de la visa. Y con esto, pues nosotros podemos decidir que tenemos la residencia en Japón, o sea que somos residentes legales por el tiempo que se nos haya otorgado la visa. Los temas de visa pues son un poco aparte, pero van ligados. Y una vez que esto se hace, pues bueno, normalmente cuando nosotros tenemos un empleo fijo, este empleo lo que va a hacer es que la empresa donde nosotros trabajamos vamos a tener que afiliarnos a un sistema de salud, a un seguro, que normalmente la empresa es quien lo va a decidir. Normalmente se habla de cooperativas, como de asociaciones de seguro.
No se consideran compañías aseguradoras, algo interesante, pero el punto es que esta empresa no la elegimos nosotros, sino la empresa, dependiendo del giro al que se dedique, va a estar afiliada a la empresa, a una determinada cooperativa. Esta cooperativa es quien asegura y nosotros nos convertimos en asegurados. Las cuotas se van a pagar por partes iguales, una mitad lo paga la empresa y la otra la paga el empleador. Estas cuotas se calculan de acuerdo con una serie de tablas de cálculos que ellos hacen, pero varía dependiendo de la empresa, del giro entre el 3-5% de nuestro salario, y una parte igual es pagada, como ya dijimos, por la empresa, por nuestro empleador. Cuando esto sucede, y por lo menos como habíamos comentado, hasta diciembre 2 del año 2024, se emite una tarjeta de seguro en la cual, pues bueno, se inscribe el nombre, la fecha de nacimiento de la persona y pues la asociación, la cooperativa a la que está afiliado. Y con esta tarjeta nosotros empezamos a tener la posibilidad de estar cubiertos por el sistema de seguridad social japonés. Ahora vamos a explicar cómo funciona el siguiente paso. Cuando a mí me entregan esta tarjeta de seguros, lo que va a suceder es que en caso de yo sentirme mal, de requerir algún tratamiento, yo lo único que tengo que hacer es ir al médico más cercano a donde yo estoy. En un momento determinado hemos hablado de las diferentes especialidades, por ejemplo el NAICA, que sería medicina general, o si tengo un dolor, por ejemplo, de espalda muscular, tendría que ir con el ortopedista, el Sekigeka. Hay bastantes especialidades. Y bueno, una vez que me atiendan en este primer nivel, pues voy a empezar a recibir tratamiento. A la hora de nosotros ingresar a uno de estos hospitales, a una de estas clínicas para una revisión, lo primero que nos van a pedir es esta tarjeta de seguro, y nosotros la vamos a mostrar para que se nos otorgue el servicio. Se va a hacer pues la revisión, ya hablamos de algunos procedimientos que se hacen dentro del médico, el hospital, y una vez que nosotros vamos a pagar, por lo regular vamos a pagar un 30% del costo real de la consulta, del tratamiento. Esto es que si la visita al hospital, al doctor, me cuesta 10,000 yenes, o sea, un man, yo voy a pagar únicamente 3,000. Y lo mismo va a pasar con las medicinas. Si el doctor me entrega una receta médica para que me surtan medicinas, también se va a pagar únicamente el 30%. Es decir, que si la medicina costara igual 10,000 yenes, yo tendría que pagar solamente 3,000, lo cual pues es un precio bastante asequible. Ahora bien, dependiendo de la cooperativa a la que uno esté inscrito, y recuerden, esto no es facultativo, sino es propio de cada empresa, puede que esta tenga algunos pocos beneficios adicionales. En mi caso particular, sé que nosotros tenemos un límite de gasto mensual de hasta 30,000 yenes, 3 manes. Todo lo que pase de esa cantidad de gastos médicos mensuales se reembolsa por el seguro directamente, sin ningún trámite adicional. Eso hace que el gasto por conceptos de salud pues sea bastante más fácil de llevar para cualquier familia que el caso de que
se tuvieran que pagar los tratamientos. Eso aparte de algunos otros puntos que vamos a hablar un poco más adelante. Algo también muy importante que se tiene que decir del Shakai Hoken, es decir, del seguro que se otorga mediante la empresa, es que normalmente este se hace por familia, a diferencia del seguro nacional. De ese también tocaré un poco lo que trataré, o sea, un poco el tema por lo que sé. Y la diferencia es que, bueno, en el caso del seguro nacional, este se paga por persona. Entonces es bastante conveniente para alguien que trabaja en una empresa, ya que tanto él como sus dependientes pues están asegurados por la misma cantidad que se le deduce mensualmente del salario, pues lo cual es bastante bueno. Ahora bien, hablando un poco del seguro nacional, como habíamos comentado que en Japón el estar cubierto por algún seguro médico es obligatorio. En el caso de estudiantes, de personas que trabajan por su cuenta, los autónomos o personas que no trabajan directamente en una empresa como tal, tienen que solicitar en la alcaldía en la cual residen que se les afilie al llamado Kokubin Hoken, que es el seguro nacional. Esto es administrado directamente por el gobierno, no por una cooperativa como en el caso del Shakai Hoken. Y la diferencia, habíamos comentado, es que este se calcula con base en los ingresos del año fiscal anterior, pero se tiene que pagar de manera completa por la persona. Es decir, si bien el seguro de la empresa, el Shakai Hoken, se paga una parte el empleador, una parte el trabajador, el seguro nacional no funciona así, lo tiene que pagar directamente la persona, y pues pueden ser cantidades que puede llegar hasta los 36,000 yenes al mes. Pero bueno, hay alguna manera, obviamente legal, pues de comprobar que si la persona no puede pagar tales cantidades, pues se haga una reducción, pues para que no sea tanta la carga. Hay que hacer esos trámites también en la alcaldía, pero tampoco es que sea un seguro pues tampoco muy caro. Y algo también importante a saber es que en el caso de los extranjeros no residentes, las cosas pueden complicarse mucho si alguien llega a tener algún problema médico en Japón y no está cubierto por algún sistema de seguridad, porque muchos hospitales, con base en las malas experiencias que han tenido con extranjeros que vienen, llevan a cabo algún tratamiento y luego se van sin pagar las cuentas, pues han generado que muchos hospitales decidan que la cuota tiene que ser del doble, por lo menos para lo que son visitas y tratamientos. Entonces, si normalmente, como habíamos citado en el ejemplo anterior, la consulta es de 10,000 yenes, pero al estar afiliado al seguro solo pago 3,000, en el caso de un extranjero no residente y no cubierto por alguna seguridad pues particular o algo, podría pagar hasta 20,000 yenes por esa misma consulta. Pues estamos hablando de pues prácticamente 7 veces más, no, si son 3,000, 3 y 3 por 7, 21, casi 7 veces más por de lo que pagaría alguien que está asegurado. En el caso de los medicamentos también se tendrían que cubrir en su totalidad por la persona, y en caso de requerir algún tratamiento un poco más, pues digamos, no decir severo, pero más caro, sí puede ser pues totalmente impagable. ¿Por qué? Porque en el sistema japonés hay ciertas condiciones importantes que hay. Un momento. Estamos pasando frente a camiones. Existe un límite de gastos
mensuales y se calcula pues básicamente, a menos que seas de los que gana más de los 900 manes, o sea, los 9 millones anuales, por lo regular tú vas a tener un límite de gastos bastante bueno. Quiere decir que tú no vas a pagar más allá de 90,000 yenes de manes por algo que puede ser, no sé, una cirugía que incluya la hospitalización, etcétera. Entonces pues es bastante más afrontable un gasto de esta naturaleza. Si a eso le sumamos que, por ejemplo, en el caso de la seguridad a la cual estoy yo afiliado, pues si la parte gubernamental me dice que tengo que pagar hasta 90,000 yenes, pero el seguro dice además tu gasto es hasta los 30,000 yenes, a final de cuentas sigo yo pagando esos 30,000 yenes. ¿Por qué? Porque el seguro me ha devuelto 60,000 yenes, sí, 2-3 meses después, pero a final de cuentas vuelve. Y eso es algo que es bastante bueno a la hora de pensar en gastos médicos. O sea, no tienes que empeñar la cadenita, ni vender muebles, ni nada, porque de alguna manera pues es posible cubrir gastos médicos tanto tuyos como de tu familia. Ahora bien, hay que tener cuidado porque al momento de nosotros ingresar a un hospital hay gastos que no están cubiertos ni por la seguridad social ni por la empresa, que son gastos como el que se conoce como el sakakubeto, que son le llaman, se traduce como cama suplementaria, que quiere decir que en Japón, cuando tú tienes un hospital con un determinado número de camas, por ejemplo, el cuarto más grande tiene 6 camas y se considera como el cuarto que sí está cubierto por la seguridad social. Habrá hospitales donde eso sean, no sé, 6 camas, o en el cual sean 10, pero este es el cuarto básico. La estancia en este cuarto sí está cubierto por el seguro, pero si tú dices por alguna razón, no es que quiero estar solo, entonces ahí tú pides que te pasen a un cuarto con menos personas, ahí entonces tú pagarías esa diferencia y eso ya no lo cubre un seguro normal, ¿no? De gasto, o sea, del que te da la empresa. Tampoco te cubre lo que son las comidas, porque dentro del pensamiento es como, bueno, de todas maneras, estés o no en el hospital, tú tienes que comer. Nunca falta. Y normalmente también dicen que, bueno, si bien la comida cuesta, no sé, todo el menú más de 1,400, 1,700 yenes, tú tienes que de todas maneras pagar una parte porque, insistimos, se considera que sí o sí tú ibas a comer, no es un gasto que ibas a hacer, sea en tu casa o sea en otra parte, ¿no? Entonces serían como los gastos adicionales. Otro gasto adicional en un hospital es lo que le llaman ellos los amenity, que son las pijamas de hospital, la ropa de cama y en el caso de pues artículos sanitarios como pueden ser toallas sanitarias, pañales, toalletas de limpieza y todo, no se consideran cubiertos por el seguro. Entonces es un gasto extra, pero insisto en que no es algo que no sea afrontable. Entonces, pues a grandes rasgos esto es lo que puedo comentar del sistema de salud aquí en Japón. Lo sé porque, bueno, lo he vivido de primera mano por situaciones que han sucedido. Y pues bueno, de los consejos que podría dar para finalizar esto es, si te conviene tener un contrato fijo para que la seguridad social sea cubierta pues tanto por ti como por tu patrón. Si te conviene tener pues todo tus impuestos, todo esto al día, porque eso ayuda a que en caso de cualquier emergencia pues tú estés cubierto totalmente. Luego hay gente que dice, no, es que no quiero pagarlo, etcétera, etcétera. Cuando trabajas como empleado en la empresa sí o sí lo tienes que pagar, pero si llegara a darse el caso de que
estés fuera de la empresa, no sé, te rescindan el contrato y estás en la búsqueda de empleo, que revises bien si es necesario que te inscribas al Shakai Hoken, del Shakai Hoken al Kokumin Hoken, al Seguro Nacional, para que no vaya a ser la de malas, que en ese caso en lo que tú estás buscando empleo tuvieras algún percance, pues requirieras de atención médica, no te vayas a desfalcar. Otro consejo, yo sé que muchas veces cuando uno trabaja aquí tiene uno visitas del extranjero, pues muchas veces vienen a visitarnos parientes, los papás, la abuela, las tías, y un consejo de verdad importante es: contraten un seguro de gastos de viaje, porque es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Como les comentaba en experiencia personal, afortunadamente contábamos con un seguro de viaje, y aún así se sintió un poco la sacudida, pero no fue que quedáramos totalmente en bancarrota ni en la ruina, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y pues ahí sería lo que conozco del sistema de salud japonés. Obviamente hay cosas más profundas y detallitos, y hablar de trámites, documentos, cómo se llama cada uno de esos, como les llaman, CEDO, sistema. Pero a grandes rasgos eso es lo que compartí el día de hoy. Y pues cualquier duda, sean libres de preguntar con toda confianza si tienen alguna duda sobre esto. De va, yoroshiku onegai shimasu.